Contexto histórico de aparición del enfoque. El conductismo inició su trayectoria como filosofía científica en 1913, gracias a un artículo del psicólogo John B. Watson. En 1908 esbozó una aproximación puramente conductual a la psicología animal. El 13 de febrero de 1913, Watson dio una serie de conferencias sobre la psicología animal en la Universidad de Columbia, haciendo énfasis en una que tituló La psicología tal como la ve el conductista. En los 100 años transcurridos desde entonces, el conductismo ha evolucionado, con sus distintas versiones y modalidades para ramificarse en una ciencia de comportamiento independiente. Fue en 1963 cuando Burgos Frederick Skinner, 1904-1990, revisó en su artículo Behavioris at 50 las distintas formas del conductismo y la evolución de la ciencia natural del comportamiento. Ya hacía una cincuentena de años de la aparición del conductismo, durante las cuales se pensaba que las leyes de conducta de origen experimental apenas interesaban a la población en general, si en cambio servían para el tratamiento de individuos psicóticos y adiestramiento de animales. Skinner desafió esa idea sobre bases científicas y filosóficas. Los datos acumulados a lo largo del último medio siglo han refrendado su postura. Las leyes naturales de origen, la conducta son aplicables a todos los comportamientos de todos los seres vivos. También en la década de los 60 del siglo XX, los científicos de la conducta perseguían transformar la psicología, disciplina en la que muchos de ellos trabajaban en una ciencia natural. No obstante, tras 50 años tropezando con una obstinada resistencia, decidieron poco a poco escindirse de la psicología para establecer una ciencia independiente. En 1987, algunos expertos reconocieron formalmente una nueva disciplina, la conductología, sinónimo abreviado de la ciencia natural de la conducta. El conductismo radical de Skinner ha permitido el surgimiento de una disciplina independiente, la conductología. A pesar de las reivindicaciones de la conductología como disciplina natural, sus representantes académicos siguen dispersos en departamentos de ciencias no naturalistas. Para el enfoque conductual, el hombre cuando nace es como un papel en blanco, y lo que en ese papel va escribiendo la vida es lo que le va haciendo a cada uno ser lo que es. Watson propuso que la psicología debería ser una rama puramente objetiva. Las ciencias naturales y los experimentos apuntan a la predicción y control del comportamiento, eliminando la introspección como método básico. El enfoque conductual acumula continuamente conocimientos científicos sobre la explicación, predicción y control del comportamiento. Se autocorrige y se reconstruye a sí mismo como una verdadera ciencia del comportamiento, creando sus propios procedimientos de adquisición de datos y proponiendo leyes sobre el comportamiento. Como posición epistemológica, afirmar que el enfoque conductista siempre ha sido de interés para el estudio de fenómenos como la mente, la conciencia y los estados de ánimo es incoherente, porque su desarrollo implica una fuerte crítica a estos elementos. Se inserta en la tradición filosófica del empirismo porque se basa en experiencias aprendidas y en cómo esas experiencias reflejan la realidad. Según esta posición, el conocimiento es una réplica de la realidad, acumulada solo a través de simples mecanismos asociativos. Modelo de la caja negra. Los que pertenecen a la corriente conductista, famosa por investigadores como Skinner o Watson, hicieron famosa la idea de que la mente humana es una caja negra, una metáfora que da la idea de representar algo misterioso, imposible de abrir para ser explorado. La figura de la caja negra es utilizada para representar lo que hay entre un input, un estímulo que recibe la persona o animal, y el output, el comportamiento que realiza la persona o el animal. Por mucho que la caja negra sea misteriosa, sigue siendo algo material y por consiguiente participa en la cadena de causa-efecto del mundo en el que vivimos. No hay nada en ella que aparezca de la nada. Todo tiene un origen en eventos medibles y observables que ocurren a nuestro alrededor o dentro de nosotros mismos.
Es por eso que para el conductismo, la mente como entidad aislada del resto y generadora de conducta no existe. En todo caso, hay procesos mentales que ocurren en el encéfalo cuya existencia está totalmente condicionada por otros procesos que no son mentales y que son tan normales y corrientes. En la figura representada, E es el estímulo y R la respuesta. El cuadro negro que está en el medio de ambos elementos representa la caja negra. Allí se ubicaron distintos aspectos inobservables para terceros, como por ejemplo el pensamiento o el racionamiento. Un ejemplo de esto es: estamos en un aula de clase. El profesor aplaude de una forma abrupta y sorpresiva, y uno de los estudiantes grita. En esta situación, el estímulo es el aplauso del profesor y la respuesta es el grito del estudiante. Ambos aspectos podemos observarlos de una forma objetiva. Sin embargo, ¿qué sucede dentro de ese sujeto para que ocurra el grito? Estos eventos privados e inobservables para terceros se ubican en el medio de esta relación entre el estímulo y la respuesta dentro de la caja negra. Sin embargo, no fueron estudiados por Watson, dado que no se podía acceder a ellos mediante la observación. La teoría conductista se basa en las teorías de Ivan Pavlov desde 1849 hasta 1936. Se centra en el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir una conducta determinada. Para Watson, el objetivo de estudio de la psicología debe ser la conducta. Todo se puede estudiar en términos tipo una respuesta. El organismo aumenta su potencial de conducta o de conocimiento a nuevos estímulos. Para el estudio del comportamiento, Watson diseñó cuidadosos experimentos de laboratorio. Sus fines eran predecir la respuesta correspondiente a un estímulo dado y determinar qué tipo de estímulo provoca una conducta conocida con anterioridad. Los primeros experimentos conductistas se inspiraron en investigaciones sobre psicología animal. Watson consideraba que a grandes rasgos existían escasas diferencias entre el comportamiento animal y humano. Esta conclusión permitía la exploración de los resultados de las experiencias con uno y con otro, planteando toda una ciencia de la psicología que no llama psicología, se llama exactamente conductismo, que atiende al estudio de las conductas y donde no diferencia lo animal del humano. Desde 1950, los psicólogos conductistas han producido una cantidad ingente de investigaciones básicas dirigidas a comprender cómo se crean y se manifiestan las diferentes formas de comportamiento. Estos estudios se han centrado en, primero, las interacciones que preceden al comportamiento, tales como el ciclo de atención o los procesos perceptuales. Segundo, los cambios en el comportamiento mismos, tales como la adquisición de habilidades. Tercero, las interacciones que siguen al comportamiento, como los efectos de los incentivos o las recompensas y los castigos. Cuarto, las condiciones que prevalecen sobre la conducta, tales como el estrés prolongado o las carencias intensas y persistentes. Objeto de estudio y explicación propuestas del comportamiento. Al comenzar la década de 1920, el psicólogo norteamericano John Watson introdujo como objeto de estudio a la conducta, el único fenómeno exteriormente observable. Watson da una conferencia que es una de las más importantes de la psicología, donde hace su manifiesto conductista. Él aboga por un cambio sustancial de la metodológico de la psicología. De este modo, transformó las concepciones epistemológicas de la psicología. La modificación que introduce Watson en su célebre manifiesto es que no es más la conciencia el objeto de estudio, sino que el objeto de estudio es la conducta, que entiende por conducta toda manifestación, toda respuesta de un organismo. El estímulo puede ser entendido al término de conducta. Watson consideraba que el comportamiento era el único fenómeno posible de ser observado objetivamente, una condición que constituía en un verdadero objeto de conocimiento científico. Él decía, si la conciencia no se puede definir, no la podemos delimitar y mucho menos medir, ¿cómo puede ser el objeto de la psicología? Y por supuesto, estaba también de encontrar el método de introspección. Todas sus investigaciones tendieron a la creación de una psicología práctica, cuya finalidad era el estudio, la predicción y la modificación de conductas. La corriente psicológica impulsada por Watson y sus colaboradores
fuera conocida como conductismo. En un comienzo, los fundamentos teóricos del conductismo se encontraban en la obra del filósofo ruso Iván Pavlov, quien a principios del siglo XX había descubierto en los animales la existencia de lo que llamó reflejos incondicionados y reflejos condicionados. Toma los trabajos de Pavlov es fundamentalmente el reflejo de condicionamiento y dice que la psicología es el estudio de la conducta. Dado un estímulo se producirá una respuesta y vamos a estudiar cómo son las respuestas, que son las conductas, es función del estímulo que nos provocan. El conductismo se basa en el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, es decir, la conducta teniendo en cuenta como variables el conjunto de estímulos y respuestas que conforman el entorno. Problemas del enfoque conductual. El primero es que este enfoque rechaza completamente la idea de que la genética tenga una influencia en el comportamiento humano. Otra es que las teorías conductuales también ignoran los aspectos cognitivos de la psicología humana, debido a que las teorías conductistas explican todo en términos externos, ejemplo, comportamiento, y eliminan los internos, lo que serían los procesos mentales, las influencias genéticas, las emociones, etc. Ideas para ellos como la memoria y otros procesos no pueden entrar en la explicación del comportamiento de las acciones humanas. Hablando del modo de aprendizaje, Skinner no distingue en lo que es el aprendizaje y el desempeño. Más bien analiza el aprendizaje, la motivación y el desempeño bajo el rubro de la conducta. Pero realmente, sin embargo, no podemos observar directamente el aprendizaje, sino solamente el desempeño. Otro es que esta teoría desestima la función del entendimiento humano. Como ya decía, ellos contemplan que la conducta realmente quizás puede estar acompañada de pensamientos y emociones, pero realmente en sus análisis no se contempla la influencia de estos en la conducta. O sea, ellos dejan de lado lo que es la mente y se van solamente por lo palpable y lo experimental. Otro problema que puede surgir es que realmente darle atención especial a una persona a través o utilizar un programa de refuerzo para poder llegar a esa persona y darle un entendimiento o darle un aprendizaje está mal. Realmente algunas investigaciones demuestran que esto en general no debería ocurrir. O sea, darle atención especial a alguien para tratar de llegarle en el enfoque de aprendizaje está súper mal. Otro es que el condicionamiento operante considera que no puede existir aprendizaje sin refuerzo. Esto quiere decir de que realmente el aprendizaje solo puede ocurrir con ausencia de un refuerzo. Por ejemplo, la retroalimentación verbal por un buen desempeño. Aportes al enfoque conductual. Edward Chase Tolman, 1886 a 1959. Tolman propuso el paradigma llamado conductismo propositivo. Él habla de un mapa cognitivo y plantea que existe en el ser humano un mapa mental que sirve de puente entre el estímulo externo y la respuesta que se emite. La importancia del conductismo propositivista de Tolman radica en que propone que el ser humano aprende porque tiene una intención. Hay una intencionalidad en la conducta que va dirigida hacia una meta. Una de las contribuciones o aportes que hizo Tolman a la educación se encuentra en los mapas cognoscitivos del aprendizaje. De esta manera, el reforzamiento tiene el efecto de fortalecer un mapa cognoscitivo interno en el estudiante, en el cual él conservará en forma de una representación mental. Si el estudiante puede cumplir una función mediante dos o más respuestas diferentes, sabremos que tiene la representación mental de lo que deseamos enseñarle. Clark Leonard Hull, 1884 hasta 1952. Él propuso la teoría conductista mecanicista. Defiende que pensamiento, razonamiento y aprendizaje tienen una naturaleza mecánica. Pueden explicarse con la precisión de las matemáticas y que por ello la psicología debe deducir mediante ecuaciones las conductas de personas y grupos. Una de sus principales aportaciones al conductismo fue que Hull consideraba que la psicología es una ciencia natural en toda regla, como lo son la física, química o la biología. Como tal, sus leyes podrían ser formuladas a través de ecuaciones numéricas y existirían leyes secundarias para explicar comportamientos complejos e incluso los propios individuos.
Así este autor procuró determinar las leyes científicas que explican la conducta y en particular dos aspectos complejos y centrales del comportamiento humano, el aprendizaje y la motivación. Críticas. El modelo no le da importancia a los aspectos subjetivos de los humanos en general y a la identidad de cada persona. Se limita a estudiar la conducta externa. Esta conducta solo se aplica en los enfoques más radicales, más no actuales, que integran conductas y elementos del mundo subjetivo. El modelo es válido para solucionar problemas simples y restringidos a manifestaciones de la conducta. La validez de los principios en lo que se sustenta han sido blancos de críticas debido a que no son estables. Las bases que el modelo se sustenta por parte de los diferentes enfoques. Esto se refiere a una cuestión de forma en la que cada posición teórica justifica los principios del aprendizaje de sus propios postulados.